En estos días, navegando por internet, me topé con un video que me dejó pensando. Era el caso de un chico que se hizo pasar por mendigo en la calle, pero cuando vio el resultado de la cantidad de dinero que pudo recolectar en muy poco tiempo, me hizo plantearme una pregunta completamente incómoda, pero necesaria. ¿Acaso existen personas que son mendigos por elección? No voy a dar respuestas simples, porque este fenómeno simplemente no las tiene, pero voy a abarcar este tema con una perspectiva poco común. En el video, el influencer se ve que muestra vistiendo una ropa un tanto descuidada y procede a localizarse en un semáforo, para así abalanzarse a las ventanas de los vehículos con el fin de pedir limosna. En el primer intento de pedir en el semáforo, nuestro protagonista solo pudo obtener unas semillas, pero todo se pone interesante a partir del segundo semáforo, en donde comienza a recibir dinero. El chico cuenta estar recibiendo buenas cantidades y sentirse totalmente sorprendido porque en tan solo 3 horas pudo recolectar 500 pesos mexicanos. Si ajustamos este dinero a dólares, son 24 dólares en tan solo 3 horas. Es decir, si una persona decide no trabajar y en cambio pide limosnas, donde el influencer hizo el experimento 3 horas al día, 5 días a la semana, durante todo un mes, podría equivaler a una cantidad de dinero absurda. Hagamos unos cálculos hipotéticos y rápidos, teniendo en cuenta que el resultado puede variar. Si en 3 horas el influencer consiguió 24 dólares y decide trabajar por el doble de tiempo, no sería extraño que pudiera duplicar este monto a 48 dólares. ¿Y qué pasaría si lo hace 5 días a la semana durante todo un mes? Lo cual sería en promedio 22 días laborables. Y haciendo una multiplicación rápida, nos daremos cuenta de que el monto puede llegar a 1,056 dólares. Cantidad de dinero que muchos trabajos estables trabajando por más tiempo no pagarían. Esto es lo que se conoce como la economía de la invisibilidad. Mientras un contador paga impuestos, un ingeniero invierte en herramientas y un médico renueva licencias, el mendigo callejero opera sin regulaciones, no declara ingresos, no paga seguros, no paga renta, no paga servicios. Cada dólar recibido es ganancia neta. En ciudades como San Francisco, estudios periodísticos han documentado casos donde mendigos recaudan superando los 300 dólares diarios, superando así los 6,000 dólares mensuales, cifra que muchos profesionales con títulos universitarios no alcanzan. Pero no todo es color de rosas, ya que el influencer cuenta que recibió algunas malas miradas, algo así como si hubiera cometido un crimen, lo cual representa una realidad del pensamiento colectivo de un gran número de personas, y es lo mal visto que tienen el hecho de que personas aparentemente sanas y jóvenes pidan en las calles. Pero ¿a qué se debe esto? Vivimos en una sociedad que glorifica la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual, donde obviamente sabemos que el éxito depende no inherentemente del esfuerzo que podamos realizar, sino más bien de un sinnúmero de factores en donde las relaciones o el azar pueden jugar un papel importante. Un joven sano que pide limosnas desafía este relato, pues parece elegir no contribuir en el sistema productivo, lo que genera una ira subconsciente. Si yo me rompo la espalda trabajando, ¿por qué él no lo hace? Es el mismo resentimiento que genera ver a alguien saltarse las reglas que otros sencillamente cumplen. Pero en esta parte he hablado de una persona joven y aparentemente sana pidiendo. ¿Qué pasaría si lo hace alguna otra con niño en brazos, con una discapacidad? O mejor dicho, fingiendo dicha discapacidad. Quizás en esta parte me preguntarías, ¿persona fingiendo alguna discapacidad? Debido a que está prohibido pedir dinero dentro de los andenes. Primero el sujeto se fue arrastrando por el piso como si no pudiera caminar, sube las escaleras Y apoyado este en sus descaro no manos. es algo nuevo como puedes llegar a pensar, es más antiguo de lo que crees. Pero para esto tendríamos que rebobinar al pasado y remontarnos en la Europa medieval, en donde existían redes organizadas que aprovechaban la caridad religiosa para lucrarse. En ciudades como París o Londres, los llamados gremios de mendigos controlaban zonas estratégicas, como iglesias o mercados, y enseñaban a sus miembros a simular discapacidades o enfermedades para generar lástima. Según crónicas del siglo XIX, en Londres llegaron a registrarse más de 1,000 médicos profesionales totalmente adiestrados. Usaban sangre de animal para afligir heridas, ataduras para crear miembros tullidos e incluso drogas vegetales para provocar convulsiones convincentes.
Era un teatro del dolor cuidadosamente coreografiado. ¿Acaso esto te recuerda algo? Hoy en día, todos los métodos son más sofisticados, pero el principio es el mismo. Cuentas falsas de niños enfermos viralizadas, influencers fingiendo enfermedades siguiendo al drama que monetiza su desgracia. La tecnología cambia, la manipulación emocional. No. Por lo que todo esto me lleva al punto de hablar sobre Richari, o mejor conocido como el patrón. Era un influencer que yo personalmente seguía. Con su gran personalidad tenía cientos de miles de seguidores en TikTok. Pero recuerdo la gran tristeza que sentí en el momento que de la nada subió un video en donde decía que tenía cáncer de páncreas. Decir que le habían diagnosticado 6 meses de vida y decir en pleno video que no quería morir. Recuerdo que se lo mostré a mis amigos con los cuales estaba en ese momento, y aunque ellos no lo conocían, era imposible no sentir un enorme sentimiento de tristeza y ganas de querer poder hacer algo. Y aún más después de decir que le quedaban 6 meses de vida. Él había explicado que quería que lo ayuden por una última vez, con aportes para que sus familiares puedan costear el funeral. Desde entonces, todo TikTok se volcó en apoyo al influencer, donándole dinero. Yo y mis amigos nos vimos totalmente tentados a hacer alguna donación conjunta. Pero a este punto, creo que debes de saber el desenlace. Richard no estaba enfermo, de hecho estaba completamente sano. Lo que hizo fue fingir una enfermedad terminal para generar lástima y poder hacer dinero a costa de abusar de la confianza y el amor que le tenían sus seguidores. Pero esto no es lo más triste. Lo más triste no fue solo el dinero que miles de personas donaron, sino la traición a la confianza. Porque cuando alguien nos rompe de esa manera, nos vuelve más fríos, más escépticos, más reacios a ayudar la próxima vez que alguien realmente sí lo necesite. Y eso me preocupa, porque la empatía es un recurso invaluable, pero no es infinito. Cada engaño como este la desgasta, la erosiona y poco a poco nos convierte en una sociedad indiferente, en un mundo donde cada vez cuesta más creer en el otro. Quizás puedas pensar que eres lo suficientemente inteligente o astuto como para no caer en estos trucos de personas fingiendo. Pero ¿qué me responderías si te dijera que nadie está a salvo de ser manipulados emocionalmente? Esto te lo puede confirmar Auronplay. Imagina la escena, un señor con una mirada frágil, voz quebrada y palabras cuidadosamente ensayadas. Paco Sanz. Un nombre que muchos reconocerán. Construyó su historia sobre los cimientos más sagrados de la empatía humana, la lucha contra una enfermedad terminal. Con lágrimas en los ojos, tejía relatos que no solo conmovían, sino que activaban ese impulso primario humano de proteger al vulnerable. Auronplay, como tantos otros, extendió la mano sin dudar, movido por una chispa de bondad que nos define cuando creemos estar salvando una vida, sin saber que lo que haría sería amplificar la voz de un estafador. Pero aquí está el detalle que duele. Cada lágrima era un guión, cada síntoma que desea sentir era un efecto especial, cada actuación de su batalla era un capítulo de una ficción retorcida. Paco no vendía productos falsos ni estafaba tradicionalmente, solamente comercializaba esperanza. Usaba nuestro miedo colectivo a la muerte, nuestra necesidad de creer en los finales felices como moneda de intercambio. Lo más trágico no fue solo el dinero perdido, sino cómo convirtió actos genuinos de solidaridad en poca fe para quienes, tras la decepción, ahora dudan hasta de las lágrimas ajenas. Al descubrirse el engaño, algo más que una estafa, se derrumbó cada me gusta, cada donación convertida en prueba de nuestra credulidad, dejó una cicatriz en cómo nos relacionamos con el sufrimiento ajeno. Hoy, cuando vemos a alguien pidiendo ayuda, una parte de nosotros recuerda inconscientemente a Paco. Se instaló esta pregunta venenosa: ¿será real o es meramente un teatro? Y ahí está el daño colateral. Los verdaderos enfermos, las auténticas víctimas, ahora cargan con el peso de nuestra desconfianza. En estos tiempos, mendigar puede ser algo muy redituable, porque funciona en base a la jerarquía del sufrimiento. En una sociedad donde la desgracia se ha convertido en mercancía, los mendigos más exitosos son aquellos que mejor teatrizan su dolor. Usan técnicas aprendidas, posiciones corporales que exageran discapacidades
voces temblorosas que piden ayuda o incluso grupos organizados que rotan ubicaciones para evitar saturación. Es un marketing visceral que apela a lo primario. Mientras un abogado vende expertise, un mendigo vende la ilusión de salvar una vida con 2 monedas. Pero no cerraremos esa historia con amargura, sino con lucidez. Paco Sanz no nos habla sobre la maldad humana, sino como nuestra propia humanidad frágil nos recuerda que la compasión no es un punto débil, sino un músculo que debemos entrenar con sabiduría. La solución no está en dejar de ayudar, sino en aprender a hacerlo, sin apagar esa llama que nos hace tender la mano, incluso cuando otros la han usado para golpearnos. Porque al final, cada acto de bondad, aunque sea mal dirigido, sigue diciendo más sobre quienes somos nosotros que sobre quien lo recibe. Pero ¿por qué es tan efectivo caer en estos engaños? Cuando damos, el cerebro libera dopamina y oxitocina, neurotransmisores asociados al placer y a la conexión social. Es un mecanismo evolutivo. Nuestros ancestros sobrevivieron cooperando y el cerebro premia los actos que fortalecen al grupo. Ayudar a alguien activa zonas del cerebro, la misma zona que se ilumina con el sexo o la comida. Es literalmente adictivo. Nos sentimos bien porque biológicamente estamos diseñados para sentirnos bien ayudando. Los estafadores saben que muchos donantes buscan 2 cosas: sentirse bien con el gesto de ayudar y obtener validación social. El engaño funciona porque el donante necesita creer en su propia bondad, tanto como el estafador necesita su dinero. Quiero abrir un paréntesis en esta parte. No quiero decir que realmente no existan personas con necesidades reales, con situaciones verdaderamente penosas, que sí necesitan de una ayuda externa, que en realidad la vida los ha arrastrado por un sinnúmero de situaciones que los lleva a la necesidad de gritar auxilio a través de pedir limosnas o ayuda a terceros. Y es sencillo en estos tiempos cerrarse y no ayudar. Los motivos sobran. Paco Sanz convirtiendo su mentira de hospital en un triste teatro. Influencers como Richard llorando ante una cámara por una supuesta fecha de muerte para ganar unas míseras donaciones. Personas fingiendo partes de su cuerpo amputadas en esquinas para explotar nuestro instinto de proteger a los débiles. Son cicatrices que nos hacen preguntar: ¿acaso vale la pena seguir creyendo? Quizás hoy, al salir de tu casa, alguien intente venderte una lágrima falsa o un suspiro dramatizado, pero no permitas que el miedo a ser engañado te robe la belleza de creer en el prójimo, porque hay una verdad que ni el más hábil mentiroso podrá jamás falsificar: la dignidad de quienes, incluso con el corazón roto, siguen eligiendo tender la mano, no por inocencia, sino por la terquedad sagrada de saber que en un mundo lleno de espejos rotos, solo el amor puede volver a unir los pedazos. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas, así formarás parte de esta linda comunidad. Hasta la próxima.